Perú hay alrededor de 17 millones de personas que trabajan hoy día. Pero de estas, son formales, digamos, aportan al sistema tanto de AFPs como de la ONP un poco más de 5 millones. O sea, de los 17 hay apenas 5 millones que aportan a los dos sistemas, al nacional y al privado, y 12 millones que están fuera del sistema. Nosotros vamos a entrar en una comunicación rápidamente con Jorge Carrillo, experto en finanzas de la Pacífico Business School. Bienvenido, señor Carrillo, a Exitosa. Hola Karina, buenas noches, gracias por el espacio. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Yo le preguntaba esto porque ¿qué se puede hacer si es que en realidad tú quieres hacer un negocio y no no te lo van a dar de golpe los 20.600 soles? Sí, la idea de hacerlo, digamos, de manera progresiva, de no dar los 20.600 soles, es no tener la tentación de gastar el dinero inmediatamente y dosificar un poco el uso del dinero, ¿no? Digamos, es parte de la premisa que la gente, muchas veces las personas que van a retirar tienen urgencias o bueno, que planean hacer algún gasto y esos 20.600 soles se van muy rápido. Entonces la idea es que sea dosificado para que no se gaste tan rápido y podamos de alguna manera pautear estos gastos. Pero claro, bien dices, con esto podría yo hacer un negocio. Sí, es una posibilidad, pero también hay que tener en cuenta, Karina, que tiene que ser un negocio que yo sé que funciona. O sea, recuerda que estamos jugando con el dinero que estaba destinado a nuestra jubilación. Más allá de que lo administren las FP, que la gente, digamos, odiemos a las FPs, etcétera. Es plata para mi jubilación, que hoy día estará administrada por una FP, mañana ojalá salga la reforma y será administrada por una caja, por una compañía de seguros. Así que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que es un dinero que debería servirme cuando tenga 65. Entonces, si yo lo voy a invertir hoy día, debo estar seguro de que tiene que ser una inversión que me va a rendir de acá a unos años que yo tenga 65. No apostar por un negocio pues, que no conozco, que no manejo, sino de repente un negocio que ya he probado que funciona, yo soy emprendedor y quiero más bien potenciar el negocio que tengo. Puede ser una idea interesante o puedo usarla en otras alternativas también seguras como un fondo mutuo o un depósito a plazo. O un seguro que tenga retorno, rentabilidad asegurada. Entonces, la pregunta primigenia debió ser, ¿es en realidad usted recomendaría en realidad sacar la plata de la AFP si es que yo no tengo idea de un negocio, si es que antes no he sido parte de un negocio, si es que voy a tantear un negocio? Si es que voy a ir a apostar por un negocio que no manejo, no sería lo más conveniente, ¿no? Mira, hay que ser objetivos un poquito en los datos, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos congresistas que dicen, no, las FP nos han hecho perder plata, más hubiera ganado una caja, ¿no? Y la verdad es que, independientemente de la antipatía que le tengamos a las FP, hay que también ser justos. La rentabilidad, y eso no es información mía, esto es dato de la SBS, de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, la rentabilidad promedio en sus 30 años de historia de las AFP ha sido de 10.29% anual. O sea, un poquito más de 10% anual, con los buenos años y los malos años incluidos. O sea, en promedio, la gente que está 30 años en el sistema ha ganado 10% al año. Y 10% al año es más de lo que paga cualquier caja hoy día, o cualquier financiera, o cualquier banco. Entonces, claro, que haya ganado 10% en 30 años no significa que va a ganar 10% en los próximos 30. No hay ninguna garantía, pero por lo menos hay una probabilidad alta. Entonces,
si yo voy a sacar la plata pensando en mi vejez otra vez, pensando responsablemente en mi jubilación, y lo voy a poner en una caja, probablemente después de algunos años me dé cuenta que la rentabilidad va a ser menor en realidad de lo que hubiera ganado en el sistema privado. Claro, y siempre está el argumento de, no, pues, pero las pensiones son miserables en el Perú, ¿no? O sea, yo me mato trabajando y tengo una pensión desastrosa. Y eso es cierto también, las pensiones no llegan ni siquiera al 50% de lo que uno que ganaba en promedio, digamos, en los últimos años. Pero hay que entender bien por qué. La culpa no la tienen las AFP, por más que queramos echarle un poco el pato. La culpa en el fondo la tiene nuestra informalidad, o sea, la informalidad del trabajo en el Perú. Porque mira, haciendo números, si yo empezara a trabajar a los 25 años, digamos, ni siquiera a los 21, 22, no, 25 años, y me jubilaron a los 65, ¿no? Trabajando 40 años, de los 25 a los 65, y yo aportara durante esos 40 años a mi fondo de pensiones, lo que me descuentan hoy día que es el 10%, mi pensión promedio sería más grande que mi sueldo promedio. La pregunta es, en el Perú, ¿quién aporta 40 años al sistema? Nadie. O sea, porque muy poca gente. Nadie, porque sales, pues, entras y como bien dices, la informalidad, porque somos un país informal. Señor Carrillo, nosotros nos habíamos quedado hablando de si el sistema de AFPs funcionaba realmente en nuestro país, que tiene 80% de informalidad, ya que se necesita 40 años de aportaciones seguidas para tener más o menos una pensión digna, ¿no? Y nosotros tenemos altísimo índice de informalidad. Sí, es correcto, Karina. Mira, vamos a algunas cifras, ¿ya? Te decía, en el Perú hay alrededor de 17 millones de personas que trabajan hoy día. Pero de estas, son formales, digamos, aportan al sistema tanto de AFPs como de la ONP un poco más de 5 millones. O sea, hay de los 17, hay apenas 5 millones que aportan a los dos sistemas, al nacional y al privado, y 12 millones que están fuera del sistema. Ojo, claro, a veces se escucha, ¿no? Oye, pero en las AFP dicen que hay como 9,5 millones de personas. Sí, pero claro, alguna vez trabajaron, que tienen un código en la AFP, pero ahorita no están trabajando. Entonces, solamente están trabajando 3,8 millones que están en la AFP y 1,4 que están en la ONP, pero claro, hay gente que en algún momento pasó por ahí, ¿no? Y ahí suman como 15 millones cuando suman los dos, o 14 millones cuando suman los de AFP y ONP. Pero la verdad es que, como tú bien dices, la informalidad es la que hace que haya tan pocos aportes, porque el primer año estás en planilla y aportas. El segundo año emites recibos por honorarios, no aportas nada. El tercer año te dedicas a tu emprendimiento y tampoco aportas. El cuarto año, no sé, eres vendedor de una empresa de tu amigo y de manera informal, tampoco aportas. El quinto año vuelves a la planilla. Entonces, claro, de los 40 años útiles que trabajas, aportas que 8, 9, con suerte 10 años. Entonces, claro, cuando deberías aportar 40 y aportas 10, por más eficiente que sea una entidad tipo la AFP, una compañía de seguros o una caja, las pensiones van a ser bajas porque no has hecho la cuarta parte de los aportes que deberías hacer. Pero, ¿qué se hace? Porque se tienen que buscar algunas alternativas creativas, ¿no? Porque el sistema así no va a ser atractivo para nadie. Es totalmente válido lo que comentas. Mira, se viene discutiendo, lamentablemente ayer el Congreso también rechazó una propuesta similar, el tema de la famosa reforma del sistema, ¿no? Y la reforma del sistema creo que tiene 3 cambios importantes pendientes. El primero es la inclusión de los informales, ¿no? Es decir, hacer que la gente que hoy día no recibe ninguna boleta de pago, ¿no? Ni siquiera emite un recibo por honorarios de pronto, sino le pagan, como se dice, en negro, pueda también aportar al sistema. Y esto se logra pues a través de los impuestos indirectos, por ejemplo, o sea, cuando paga el IGB, cuando compra no sé, una botella de aceite en la bodega o en el mercado, una parte de ese dinero que uno paga debería ir al fondo de pensiones, y además el Estado podría poner pues también una parte, ¿no? Oye, si tú voluntariamente pones un sol para tu pensión, yo de mi bolsillo también como Estado pongo otro sol,
¿no? Como para motivarte a que tú aportes voluntariamente. Ese tipo de cosas hay que implementar para incluir a los informales en el sistema, a los grandes 12 millones de personas que te decía, ¿no? Lo segundo es el tema de garantizar una pensión mínima, ¿no? Hay en las propuestas, la mayoría indican que si tú, por ejemplo, realizas 240 aportes, o sea, aportas durante 20 años, no 40, mira, la mitad, 240 aportes, no tienen que ser consecutivos durante tu vida laboral, ok, te haces merecedor de una pensión mínima, aunque sea, no sé, un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, eso es un tema pero eso, claro, eso también depende del Estado, porque a veces el fondo no va a alcanzar y el Estado va a tener que cubrir lo que falte para asegurar esa pensión mínima, ¿no? Así que el Estado tiene ahí un trabajo que analizar. Y lo tercero es mejorar el sistema de pensiones que hay hoy día. Me refiero a que, por ejemplo, ya no hayan 5 jugadores, ¿no? Ya hay 4 FPs más una BNP. Tienen que habernos 5, tienen que haber 500, o por lo menos 50. Entonces, la gente tiene que tener la opción de ir a una caja, de ir a una compañía de seguros, de ir a un fondo privado, de ir a varias opciones para que no solamente sean 4 o 5 con la BNP. Y lo otro también es ver cómo funcionaría mejor el sistema de comisiones, ¿no? A la gente no le falta razón y es una de las causas por las cuales a las AFP tienen tanta antipatía al sistema privado, cuando dice, ¿no? Bueno, si mi fondo de pensiones aumenta, si la AFP hace una buena chamba con mis fondos, cobran una comisión. Pero los años en el que mi fondo pierde plata, igual cobran comisión. Eso no es justo, pues. O sea, cobran comisión cuando me hacen ganar. Pero cuando no me hacen ganar, si más bien, entre comillas, me hacen perder, no deberían cobrar comisión. Ese tipo de argumentos que o sea, son ciertamente lógicos. También tiene la lógica la cobranza porque hay un gasto operativo detrás. Pero claro, la gente dice, oye, tiene que ser por resultados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas y esperemos que el sistema mejore y esperemos que se priorice la reforma. Lamentablemente el Congreso pues ha priorizado los retiros antes que la reforma. Y a la reforma, digamos, sí, la conversan, la discuten, pero y no ha debido ser al revés. Ha debido ser al revés. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué ha debido ser al revés? Porque la gente dice siempre, si es mi plata, ¿por qué me ponen peros? A ver, vamos a ponerlo, vamos a retroceder un paso. Este sistema que se llama el sistema previsional, en el cual el Estado te obliga a ahorrar para tu jubilación, no es un sistema que inventó Perú, ni siquiera Sudamérica, es un sistema que existe en más de 180 países del mundo. Porque el ser humano tiene lo que se llama miopía de corto plazo. Piensa en el corto plazo y no ahorra para su vejez. Eso es natural. Entonces, lo que hace de alguna manera el sistema es obligarte a ahorrar para tu vejez, ¿no? Y en ese sentido, esto es algo natural porque la gente lamentablemente no piensa en la vejez. Muy poca gente, hay que ser sincero, muy poca gente piensa en su jubilación y piensa en su futuro, y la gente prefiere, no, hoy día apago mis incendios hoy y ya mañana veremos, ¿no? Entonces, es un sistema que funciona en el mundo, que existe en el mundo, y finalmente lo que hay que hacer es mejorarlo. Porque cuando la gente dice, oye, no, yo voy a retirar porque mi plata genera muy poca rentabilidad y además las CFP se llenan los bolsillos a costa de nosotros. Y bueno, claro, cuando el sistema no funciona y hacen falta este tipo de reformas que comentamos, la gente pues le agarra antipatía y lo único que quiere es su plata. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí diciéndonos qué se tiene que hacer, si es mejor o no sacar o no el dinero de tus cuentas, solamente si es que tienes seguro qué es lo que vas a hacer para un negocio, si lo necesitas mucho, y además también que se debe priorizar esta reforma. No se ha hecho, se ha puesto por delante los retiros, pero ya se hizo. Pues así, muchas gracias a Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de la Pacífico Business School. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. A ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches.